Creo que ya estamos grabando. No me dice. Ah, ahora sí estamos grabando. Entonces, al finalizar esta grabación, yo la edito, la paso a YouTube y se las envío para que la tengan allí en el aula virtual también para los compañeros que no han logrado entrar o se les ha hecho complicado, pues. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que, bueno, supuestamente vamos a trabajar ahorita algunas dudas que ustedes tengan, alguna preocupación con la materia, etcétera. Pero quiero conversar con ustedes un par de minutos sobre cómo ha sido el diseño de la materia, como les comenté hace rato, ¿no? Como tenía que pasar a virtualidad, el programa presencial tiene 3 unidades, ¿no? Entonces tenía que pasarlo a 8 semanas y era un poquito complicado. Entonces lo que hice fue tratar de buscar una línea que enlazara los dos temas y lo más lógico que conseguía era la inflación, o sea, el tema de inflación, conectarlo de tal manera que hubiese un hilo conductor allí. Entonces, el primer tema, por supuesto, es todo lo que implica las expectativas adaptativas, cómo llegamos a inflación, cómo se construye. El tema 2, y a lo mejor en este tema se les ha complicado un poquito porque el tema 2, que es la unidad 2, que es mercado monetario, no lo podía incluir ahí porque no me iba a dar tiempo. Entonces, en ese mercado monetario se intenta por lo menos establecer y explicar por qué la inflación es un fenómeno monetario, o sea, oferta y demanda de dinero. Y hay algunos elementos en el tema de demanda de dinero que son útiles para comprender el tema del financiamiento del déficit. Entonces, esta unidad también me costó prepararla porque tenía que obviar la parte de la demanda de dinero, aunque se las incluí en el trabajo que les preparé, pero no explicada en, en extensión, pues. Por ejemplo, la velocidad de circulación del dinero es un elemento importantísimo para entender también el concepto de señoreaje e impuesto a inflación, pero eso no lo vimos, entonces por lo tanto no hago hincapié, no lo planteo allí para que no se les complique demasiado la vida, pues. Entonces, fíjense, este punto es bien interesante porque aquí lo que estamos viendo es el enfoque fiscal de la inflación, pues, ¿okay? Los aspectos fiscales de la inflación. ¿Okay? Entonces, como ya ustedes han visto en los materiales que les envié y esas cosas, el simple hecho de que el Estado decida financiar su déficit con expansión monetaria, ya eso es un peligro. Extremadamente un peligro muy fuerte porque eso necesariamente va a conllevar a un proceso hiperinflacionario. ¿Okay? Dos conceptos que surgen ahí que son importantes, que es el señoreaje y el impuesto a inflación. Con el señoreaje les digo que hay que entender bien el concepto de señoreaje, porque el concepto de señoreaje es el aumento de la tasa de crecimiento del dinero. ¿Okay? Por ejemplo, si la economía está creciendo, si el PIB está creciendo, ¿verdad? Eso implica que hay más bienes y servicios en la economía. Y si hay más bienes y servicios en la economía, eso implica que los agentes económicos van a adquirir esos bienes y servicios. ¿Okay? En consecuencia, demandarán más dinero. ¿Okay? ¿Qué va a pasar allí? Banco Central tendrá que expandir la cantidad de dinero en la economía con una política monetaria expansiva, justo lo necesario para cubrir ese aumento en la producción. ¿Ok? Lógico que ahí hay señoreaje, porque hay un aumento en la cantidad de dinero en la economía. O sea, si nos ubicamos en una LM, tenemos el punto A y tenemos el punto A sub 1, es decir, hubo un movimiento de la LM hacia abajo, una expansión de dinero. En ese espacio del punto A sub 0 al punto A sub 1 hay señoreaje. El problema está en que se produce señoreaje también cuando el gobierno financia su déficit con expansión monetaria. Y ese señoreaje y esa cantidad de dinero que se vacía en la calle no está respaldado por la producción. Y es por eso que se le llama dinero inorgánico, porque no hay una producción por detrás que respalde eso. Entonces, el concepto que yo les coloqué allí es que, bueno, el señoreaje es si el gobierno lo utiliza
es el ingreso real del gobierno, ¿ok? Pero el señoreaje está allí, está presente, ¿ok? El hecho es, ¿para qué utilizo ese señoreaje? ¿Ok? Entonces eso es importante que ustedes lo vean allí. Y por supuesto, como les digo también en el material que les preparé, esos dos conceptos, tanto impuesto a inflación como señoreaje, son caras de la misma moneda, es decir, el financiamiento del déficit con expansión monetaria. ¿Ok? Aclarado esto, bueno, los quiero escuchar a ustedes entonces, cuáles son sus dudas, eh, preocupaciones. Y una cosa importante que quise hacer allí es que, bueno, y usted, a lo mejor ustedes se quedaron sorprendidos, es que, bueno, quise subir al nivel para ver hasta dónde estaban preparando ustedes muy bien la materia. Y por supuesto, les coloqué allí que para esta evaluación yo no iba a mandar preguntas. ¿Okay? Eso implica que ustedes tienen entonces que prepararse mucho mejor para la prueba del domingo, que simplemente va a ser una prueba de opción múltiple, pero tienen que haber estudiado para esa materia. ¿Okay? Igual, el último examen, que sería la semana que viene, que ya es la última semana, también va a ser una prueba escrita y las preguntas se las voy a mandar también el mismo día del examen. Ok, o sea, igualito, van a ser 4 preguntas con sus limitaciones allí, pero para subir un poquito el nivel del que ya traemos, pues, ok. Entonces, bueno, quedan entonces ustedes para que me digan cuáles son sus dudas. Yo me imagino que a estas alturas de la vida ya ustedes revisaron los materiales, los leyeron, los están procesando, pero bueno, vamos a aclarar algunas dudas que tengamos allí, pues, ¿ok? Buen día, profesor. ¿Cómo se encuentra? Ajá, Yo le tengo una pregunta técnica. no te escucho casi. ¿Ahora se escucha? Más o menos, dime. Sí, es porque no estoy entrando desde la aplicación, sino desde internet. Ah, Eh, bueno, sí. Tengo una pregunta técnica acerca del material que usted preparó. Ok. Allí usted habla que cuando existe una relación positiva entre la tasa de inflación y la tasa de interés. En este Ajá, caso, usted se refiere a la tasa de interés nominal, ¿no es así? exacto. Ok, y en este sentido, esta relación nosotros podemos explicarla tomando en cuenta los supuestos acerca de la función de demanda de Kagan y la ecuación de Fisher. O allí hay que incluir también el tema de la riqueza financiera. No, yo preferiría que no se complicara tanto la vida y se vayan al tema uno. ¿Te acuerdas, no? Cuando hablábamos de la restricción financiera de los agentes económicos, ¿ok? Que tienes dinero, tienes bonos, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes allí? O sea, acuérdate que los agentes económicos querían mantener su poder adquisitivo, ¿no? El que tenían Claro. antes el aumento de los precios de los bienes y servicios. ¿Qué hacías? Bueno, vendo bonos, ¿verdad? Y eso me produce un exceso de oferta de bonos y eso va a hacer que la tasa de interés nominal aumente. Entonces ahí tienes una relación positiva, ¿ok? O sea, pudiera parecer muy intuitivo, ¿ok? Sin un desarrollo matemático, pero yo no quise o sea, trabajar eso, pues eso se puede trabajar con matrices y haber obtenido los multiplicadores, pero era complicarles más las cosas a ustedes. Pues. Entonces, véanlo por allí, pues. Ok, de manera más intuitiva con la restricción presupuestaria. Ok, más sí, lo pudieras ver también por la cuestión de Fischer, pero no te compliques tanto con eso. Ok, Toro. Vale, muchas gracias. Ok. Ah, ¿alguien más? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, perfecto. Ah, tú Profe, eres mire, América, ¿no? América, sí, un Ok. placer. Sí. Eh, yo le tengo una pregunta, más allá de uno de los materiales que usted nos puso, pero de los complementarios, plantea una situación donde dice que si la economía se halla en una senda donde los saldos reales están cayendo, ello significa que los precios crecen más rápido que la cantidad de dinero
y esto hará que el impuesto inflacionario sea superior al señoriaje. Y cuando ocurre lo contrario, evidentemente es lo inverso. Entonces, mi Ajá. pregunta para usted es, ¿el papel que juegan los saldos reales es base para entender el movimiento que hay con respecto al señoriaje y el impuesto inflacionario? O sea, los saldos reales juegan ese papel que te permite a ti o permite a uno poder tener una visión más amplia. Claro, fíjate, si leíste bien el material que mandé y los otros que están allí, este, hay un elemento importante. Los dos, tanto el señoriaje como el impuesto de inflación, tienen una base imponible y la base imponible son los saldos reales. ¿Ok? O sea, lo notaste allí, ¿no? Fíjate, si ubícate ahorita en la curva del AFER, la última curva que les coloqué allí, que es la de señoreaje e impuesto de inflación, los dos abajo. ¿Ok? ¿Qué tienes allí? Tienes un lado izquierdo, donde esa curva es creciente, ¿okay? Creciente, pero la pendiente va disminuyendo. Tienes un punto máximo y después disminuye. O sea, después comienza a descender. ¿Qué pasa allí? En la medida en que el gobierno financia su déficit con expansión monetaria, ¿okay? Va aumentando, va aumentando, va aumentando. En esa medida, la tasa de inflación también aumenta. ¿Okay? O sea, si quieres, te ubicas en Venezuela, que es un ejemplo bien característico. Va aumentando el impuesto de inflación. A medida que el impuesto de inflación aumenta, que nosotros lo definimos como la pérdida de capital de los agentes económicos, ¿verdad? En este caso, la pérdida de saldos reales. ¿Qué va pasando? O sea, si esos precios comienzan a acelerarse porque hay un problema de expectativas, ¿ok? De expectativas de inflación, esa cantidad de saldos reales, por supuesto, va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo en la primera parte porque tienes una relación con la elasticidad. ¿Okay? La elasticidad, demanda de saldos reales, tasa de interés o demanda de saldos reales, inflación. ¿Okay? De ese lado, los saldos reales disminuyen menos que proporcionalmente o van disminuyendo lentamente porque tus expectativas de inflación son bajas, ¿okay? No se han empezado a acelerar porque si eres agente económico tú estás viendo que, hey, mira, la inflación está aumentando, pero yo creo que no se va a acelerar, etcétera, ¿no? Entonces tienes allí esas expectativas bajas, a pesar de que el gobierno sigue vaciando dinero a la calle. Les voy a poner un ejemplo. El financiamiento del déficit en Venezuela ya tiene como 10 años aproximadamente, quizás un poquito más de ese financiamiento. ¿Ok? Entonces, en los primeros años, hasta el 2000, ¿qué? 2017, no, 2016, 2015, nuestras expectativas de inflación eran extremadamente bajas. ¿Ok? Teníamos saldos reales, la inflación no nos golpeaba tanto. Pero ¿qué pasa a partir de 2017? Ya esa inflación comienza a ser persistentemente al alza, ¿ok? Ya en octubre del 2017 ya entramos en hiperinflación. ¿Qué pasa en el 2018, 2019, 2020? Esa inflación comienza a acelerarse, sigue la expansión de, de financiamiento del déficit con expansión monetaria, ¿ok? Ahí hay un quiebre importante. ¿Y qué es lo que pasa entonces allí? Esos saldos monetarios, esos saldos reales, simplemente comienzan a disminuir. Si te ubicas en la gráfica, vas a tener un máximo, ¿ok? En ese máximo, nosotros pudiéramos hablar de que hay un quiebre y ahí, a partir de allí, la inflación comienza a acelerarse, las expectativas de inflación comienzan a acelerarse y comienza la pérdida acelerada de los saldos reales. ¿Ok? Entonces, si no tienes saldos reales, no hay ingreso por impuesto de inflación. Si no hay saldos reales, no hay ingreso por señoriaje. ¿Ok? Entonces, es importante que entiendas el papel que juega los saldos reales en esas dos definiciones. ¿Ok? No sé si te quedó claro. Sí, profe, entonces yo pudiera concluir que la demanda de saldos reales es una función inversa a la tasa de inflación. Sí,
porque en la medida que la inflación aumenta o que aumenta la inflación esperada, los saldos reales disminuyen, pues. ¿Ok? Perfecto. Gracias, profe. No, ustedes. ¿Alguien más? De todas maneras, al finalizar este encuentro, o sea, si todavía tienen algunas dudas, bueno, me las pueden mandar al WhatsApp, al privado, o me escriben al correo, o la mandan al WhatsApp para que María Ángela también los apoye, ¿ok? Profesor, yo Ajá, tengo una pregunta adicional. Tiene que ver con el paper del profesor Zambrano. Él allí, él ajá. también incluye, Pero fíjate, espérate, vamos con calma. Ajá, esos dos materiales que están, que yo no recuerdo si los incluí ya en la bibliografía, creo que sí, ¿no? Ya los tienen ahí colgados, ¿no? El de Zambrano. sí, Sí, sí. está debajo Sí, están. del de Saxi Larraín. Ok, perfecto, pero fíjate. Lo que pasa es que, bueno, yo lo cogí ahí, pero no debí haberlo hecho. Pero bueno, fíjate, que está bien, lo estás leyendo. Pero ese material, con otro material que ya lo colgué, van para para la otra semana. Ok, o sea, yo de todas maneras, cuando termine aquí, les abro el otro módulo, ok, para que lo vean. Ajá, fíjense, ¿qué hay allí? El otro módulo que viene es básicamente entender, a partir de lo que están viendo esta semana, entender qué está pasando en Venezuela, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes? Tienes este material que me estás diciendo de Zambrano, que es bastante interesante. Hay otro material de una profesora llamada Maita que ella estima el señoriaje, ¿ok? Está bien, bien importante. Y voy a enviarles, voy a anexarlo allí, un libro que se publicó en el 2019 de Leonardo Vera y José Guerra sobre hiperinflación en Venezuela. Ok, o sea, y ahí no les voy a colocar ningún material que se lean, pero hay temas bien interesantes que ustedes por lo menos pudieran revisar. O sea, hay uno mío, que es básicamente teórico, eh, hay uno de Daniel Cadena, donde él estima también el señoreaje. Hay uno de Pedro Palma, que es el primero, donde él habla de los procesos inflacionarios, ¿ok? Ustedes lo ven allí y lo ven. Y esos tres materiales les pueden servir de apoyo para, o sea, la parte teórica que tenemos ahorita y servir de apoyo para entender qué es lo que está pasando en Venezuela. De todas maneras, bueno, dime cuál es tu duda con respecto al de Zambrano. No, Toro. Jorge. Ajá, listo. Ajá. Que allí en su trabajo, él comenta que el sector financiero también es capaz de captar señoriaje. Ajá. En este sentido, estas instituciones captan el señoriaje luego que ellos reciben el crédito, o sea, el pago del crédito. Sí, lo que pasa es que entender el señoreaje que se genera a través del, del sistema financiero es un poquito más complejo, pues, porque es que incluso él no lo desarrolla como tal. Tendría que enviarles algún material para que ustedes lo vieran con calma y ese sí no lo voy a hacer porque se les va a complicar más la cosa, porque tienen que leer más, ¿ok? De todas maneras yo se los puedo mandar por correo para que lo tengan allí como elemento. Pero en principio pudiera ser ese. También hay unos autores que hablan sobre los ahorros que tienen los agentes económicos en los bancos, pues. Okay, o sea, hay varias vías dentro del sistema financiero por los cuales el gobierno pudiera obtener este señoreaje, ¿no? O sea, pero no, en la literatura no hay nada así que sea concreto, pues que te diga, mira, este es el canal, ¿no? Por aquí es donde funciona la cosa, ¿ok? Porque hay varias ópticas con respecto a
¿Cuál es el canal más apropiado para que el gobierno obtenga señoreaje a través del sistema financiero? ¿Ok? ¿Te quedó claro, Toro? Ok, está bien. ¿Alguien más? Sí, profe, yo tengo una duda, pero ya es como más del tema del Ah, tú eres Estefanía, ¿no? tipo de cambio flexible. Sí, el tipo de cambio flexible en lo que mandó dice que hay tanto señoriaje como impuesto de inflación. Entonces, Ajá. comprendo que hay señoriaje porque se expande la cantidad de dinero en la economía, o sea, hay más cantidad, Ujú. aumentó el dinero en la economía, y hay impuesto de inflación, ya que en este caso los precios sí aumentan, ¿verdad? Y la LM no regresaría a su punto inicial, sino que se mantendría en el punto número 2 o en L1, LM1. O estoy Ajá, confundida, es exacto. que aún me cuesta. No, está bien. Fíjate, si graficamos una LM, una ISLM y debajo graficamos oferta y demanda agregada, precios, cantidades, ¿no? Precios Y abajo. Si estamos en tipo de cambio flexible, lo que pasa es que, fíjense, hay cosas de esas que están allí, que yo las abordo en la unidad 2 de mercado monetario, pues. Entonces, claro, como yo no lo abordé, hay cosas que quedan allí este, en el aire. Pero fíjense, cuando estamos hablando de tipo de cambio fijo, ¿ok? Para que entiendas lo que te voy a explicar. Tenemos dos variables, oferta monetaria y tipo de cambio, ¿ok? Cuando estamos en tipo de cambio fijo, el tipo de cambio es una variable de política económica, ¿ok? Por lo tanto, pasa a ser una variable exógena, es decir, la fija el Banco Central y pues, la fija el gobierno, o sea, fijan el valor de eso. Por lo tanto, la oferta monetaria pasa a ser una variable endógena, que va a depender de las reservas internacionales y del crédito interno. ¿Ok? Ajá, eso por allí. Cuando estamos hablando de tipo de cambio flexible, ¿ok? El tipo de cambio pasa a ser una variable endógena porque va a depender de la oferta y la demanda de divisas, y la oferta monetaria pasa a ser una variable exógena, es decir, es una variable de política económica, ¿okay? Es decir, el gobierno, el Banco Central fijan la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. ¿Okay? Pongo un ejemplo sencillito. Supónganse ustedes que en Venezuela, cosa que no existe, la política monetaria se guiara por metas de inflación. Es decir, ¿qué tendría que hacer el Banco Central? Empezando el año, debería informarle a los agentes económicos, a los venezolanos, que la meta de inflación para final de año es X. ¿Ok? En función de eso, la oferta monetaria se fijaría de tal manera que fuera acorde con esa tasa de inflación a final de año. ¿Ok? Ah, ¿qué pasa en tipo de cambio flexible? Ya Banco Central no controla el tipo de cambio, por lo tanto, el gobierno va a financiar su déficit con expansión monetaria, y yo les expliqué por allí en el trabajo que les mandé que cuando el gobierno financia su déficit con expansión monetaria no hay política monetaria, ¿ok? Es simplemente una vulgar y silvestre vaciada de dinero a la calle, ¿ok? ¿Qué de allí? Hay una expansión monetaria, la LM se desplaza hacia abajo, igualito que en tipo de cambio fijo, ¿ok? Pero ¿qué pasa ahora? Si nos vamos a la gráfica de demanda y oferta, la demanda se va a expandir porque, acuérdense que de macro 1, la demanda depende de la cantidad de dinero en la economía. ¿Okay? En consecuencia, los precios van a subir. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no hay, Banco Central no controla el tipo de cambio en fijo que teníamos. Banco Central tiene que vender divisas, ¿ok? Para tratar de mantener el tipo de cambio establecido, es decir, impedir que el tipo de cambio se siga depreciando. En consecuencia,
vende divisas y compra bolívares, lo que hace que la LM vuelva a su punto inicial. Eso es el tipo de cambio fijo, ¿ok? En consecuencia, si la demanda agregada se expandió, ella también va a volver a su punto inicial, ¿ok? En tipo de cambio flexible no. En tipo de cambio flexible, la LM se expande y la demanda agregada se expande y los precios aumentan. En ese lapso, por supuesto que hay señoriaje y hay impuesto, inflación, ¿ok? Pero en tipo de cambio fijo no hay impuesto, inflación, ¿ok? ¿Te quedó claro, América? Estefanía, pero sí, me quedó claro. Estefanía, Estefanía. Sí, lo que pasa es que tenía aquí en pantalla América. Ajá, ¿te quedó No, no claro, te preocupes. Estefanía? Sí, sí, comprendí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo otra pregunta. Ah, Eh, dime, América. Profe, una pregunta. ¿Hasta qué punto un gobierno puede, man- hasta qué punto un gobierno puede mantener mantener la monetización del déficit y recaudar señorías sin caer en hiperinflación? ¿Sería hasta ese punto máximo que usted nos expresa? Sí, generalmente la teoría te dice que hasta ese punto puedes mantener una inflación persistentemente al alza, pero no hiperinflación, ¿ok? Pero fíjate que el punto es que a los gobiernos no les importa si entran en hiperinflación o no, o sea, a ellos no les importa, y más los gobiernos populistas. Este, si ustedes revisan la historia de las hiperinflaciones modernas, en este caso las de América Latina, ¿okay? O sea, 90, hay un factor común a toditas ellas, que es el financiamiento del déficit con expansión monetaria. ¿Okay? Todas esas hiperinflaciones se generaron a partir de allí. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente al gobierno no le interesa, el gobierno lo único que interesa es seguir manejando su déficit fiscal, seguir financiando su déficit fiscal, ¿ok? Y no le importa, ¿ok? No importa qué está pasando. Y voy a un ejemplo claro y preciso en Venezuela. Para este año, ¿ok? La hiperinflación, por supuesto, que va a seguir galopante, pero hay un elemento importante aquí: el gobierno no tiene dinero, el gobierno no tiene ingresos, no está percibiendo ingresos ni por petróleo, no va a percibir ingresos ni por impuestos sobre la renta, porque no hay producción, porque no hay empresas, porque ya veníamos mal, pero la pandemia terminó de destruir todo lo que quedaba. Entonces no le queda más remedio que para pagar sueldos y salarios, pagar bonos y todas esas cosas, tiene que seguir financiando su déficit. ¿Ok? Y eso simplemente lo que le va a echar es más leña al fuego de que esa hiperinflación siga creciendo. Entonces, en teoría América, nosotros pudiéramos decir, ok, sí, el gobierno llega a un máximo, recaudaste impuestos, recaudaste señoriaje y no va a seguir financiando su déficit. No, él va a seguir financiando su déficit porque, como yo les mostré en la gráfica, tiene una tasa máxima de crecimiento del dinero, pero a partir de ahí él sigue financiando su déficit. ¿Ok? No importa que ya no tengas ingresos, porque vas a tener, como vieron ustedes en la gráfica, tienes dos tasas de crecimiento del dinero, una baja donde recaudas señoriaje y una alta donde ya no tienes señoriaje, ¿ok? Entonces, no necesariamente implica eso, o sea, el gobierno puede seguir financiando su déficit independientemente de que no tengas ingresos, pero tienes dinero para seguir echando a la calle. O sea, por ejemplo, en el caso de Venezuela, para pagar sueldos y salarios, ¿ok? O para pagar un aumento de salario mínimo, o sea, o para pagar los bonos que está pagando, ¿ok? Entonces, puedes manejarte si quieres lo puedes ver hasta ahí, o sea, que hasta ahí hay un proceso inflacionario, etcétera, pero de todas maneras las expectativas empiezan a funcionar. Ejemplo, Venezuela, las expectativas de inflación. ¿Cómo son las expectativas de inflación de nosotros? ¿Qué tenemos? Ajá, yo voy ahorita a Katia, porque yo vivo por aquí por Propatria, voy allá a Propatria y pregunto el precio de un bien. Si no lo compro ahorita y bajo a la tarde, ya yo sé que a la tarde ese bien ha subido de precio.
Entonces, tú tienes un proceso acelerado de expectativas, ¿ok? Lo que viene aunado con que con esa hiperinflación que se está produciendo. ¿Te quedó claro, América? Sí, profe, claro. Ok, excelente. ¿Alguien más? Bustamante, ¿no tienes preguntas? Buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí. ¿Tu nombre es? Luz Cantillo. Ah, hola, Luz. Luz. Ok. Profesor, tengo una duda de que no me queda claro en una parte del material que nos mandó, donde dice que el señoriaje es igual al impuesto a inflación cuando B y Q no cambian. O sea, no entiendo muy bien esa parte. Claro, pero es que vuelvo con lo que dije anteriormente. O sea, hay cosas que, por ejemplo, ves la velocidad de circulación del dinero. ¿Ok? Y esa velocidad de circulación del dinero depende de la renta y depende de la tasa de interés. ¿Ok? Fíjese, ubícate en el tema 1. ¿Ok? Neutralidad del dinero. ¿Qué nos decía la neutralidad del dinero? Que todas las variables reales están dadas, ¿verdad? Entonces, si asumimos que la renta está dada y asumimos como asumían los clásicos que en el corto plazo la velocidad de circulación es constante, ¿ok? Ajá, paréntesis, rapidito. Cuando hablamos de la velocidad de circulación del dinero, estamos hablando de las veces que rota una unidad monetaria, ¿ok? La demanda de dinero depende de quién, de la renta y de la demanda de la renta y de la tasa de interés nominal, ¿ok? Negativamente de la tasa de interés nominal y positivamente de la renta, ¿ok? Ajá. Pero la velocidad de circulación del dinero es la inversa de eso. Es decir, si la tasa de interés aumenta, ¿ok? Los saldos reales disminuyen o la demanda de dinero disminuye. Eso implica que hay menos dinero en la economía, por lo tanto, una unidad monetaria va a rotar más veces. En este caso, la velocidad de circulación aumentaría. Y esto implica también que si la inflación aumenta, ¿ok? La velocidad de circulación aumenta porque los saldos reales están cayendo. ¿Ok? Pero basémonos en lo que nos dice la teoría. La renta a largo plazo es constante, o sea, Y, ¿verdad? O Q, como lo plantea Saslarray. Y si asumimos el concepto que dicen los clásicos de que la velocidad de circulación del dinero es constante, entonces si esas dos variables son constantes, los saldos reales, perdón, el señoriaje y el impuesto a inflación serían iguales, pero serían iguales a largo plazo, no a corto plazo, ¿ok? Porque a corto plazo vas a tener una diferencia importante. Generalmente a corto plazo el impuesto a inflación va a ser mayor que el señoriaje. Si ustedes se ubican, fíjense, si ustedes se ubican y no se confundan, no empiecen a darse golpes contra la pantalla. Si ustedes se ubican en esa gráfica que vimos en el tema 1, ¿verdad? Con expectativas adaptativas. Si esa gráfica la tomamos para hablar sobre señoreaje e impuesto a inflación, ustedes pueden darse cuenta que hay una primera expansión de oferta de dinero, ¿verdad? Ahí hay señoreaje, del punto a su cero al punto a su 1, ahí hay señoreaje. Pero después ya no hay señoreaje. Después lo que tenemos en esa gráfica es impuesto a inflación, ¿ok? Entonces, en el corto plazo van a haber diferencias importantes entre señoreaje e impuesto a inflación, ¿ok? Uno puede ser mayor que el otro puede ser menor que el otro, etc. Pero a largo plazo, esas dos variables tienden a ser iguales por el problema de la neutralidad del dinero, ¿ok? Porque tanto la velocidad de circulación como la renta son constantes, ¿ok? ¿Quedó claro, Luz? Sí, profe, de verdad que sí. Muchas gracias. Ok, excelente. ¿Alguien más?
¿Están ahí todavía? ¿Tienen alguna otra duda? Eh, bueno, si nadie más va a decir algo, yo tenía una por aquí anotada, puedo decirla. No, dime. Este, ajá, ya le voy a decir, porque déjeme que la acabo de perder. Ajá. Uy, ajá, ahora sí. Profe, mi pregunta es más que todo con respecto al tema del señoriaje. En sí, el señoriaje o sea, se puede decir que un gobierno busca más tener señoriaje que tener impuesto a inflación. Esa pregunta me llegó bastante cuando estaba como leyendo sobre el tema y investigando un poco con lo que usted nos había mandado. Porque en Ujú. sí, evidentemente, hay uno, no me acuerdo cuál es, pero usted ahorita que habló de las políticas populistas en América Latina y tal, hay uno de los documentos que usted mandó que termina hablando del caso de Chile, el caso de Argentina, y termina diciendo que al final del día, por políticas populistas macroeconómicas, es que todas han caído en hiperinflación. Ujú. Y, y mi pregunta es esa, ¿para a un gobierno busca más tener señoriaje o tener impuesto a inflación? Sé que es una pregunta no tan relacionada con el tema y es más complementaria, pero me llama bastante la atención. No, fíjate que no. O sea, el gobierno realmente no busca obtener señorías en impuesto e inflación. Esas son dos variables que se derivan del financiamiento del déficit. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno lo que quiere es dinero para poder gastar. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Eh, Ubícate en una familia. Una familia tiene un ingreso, tiene unos gastos, ¿verdad? Y tiene una restricción presupuestaria. Pero resulta que los gastos son mayores que el nivel de renta, del nivel de ingreso que percibe. ¿Ok? No te alcanza para cubrir los gastos. ¿Qué hace esa familia? Acude a endeudarse. ¿Ok? Pero ese endeudamiento te pide intereses, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué pasa con el gobierno? Si el gobierno no recauda ingresos por impuestos normales, en el caso de Venezuela por petróleo, ¿ok? Y sigues teniendo un déficit que cada vez es más creciente, lo financio con expansión monetaria. El problema está en que en la medida en que financias ese déficit con expansión monetaria, surgen esos dos conceptos, tanto el señoriaje como el impuesto inflación. ¿Ok? El ejemplo que les puse en el trabajo. Ajá, otro ejemplo sencillo. Ajá, pónganse ustedes que el gobierno quiere equipar eh, un hospital, por ejemplo. ¿Verdad? No tiene dinero. ¿Qué hace? Va al Banco Central, pide dinero prestado, ¿ok? El Banco Central se lo da, y con ese dinero que le dio Banco Central, él compró los bienes y servicios. Le salió gratis, porque no, él no pagó absolutamente nada por eso. Ajá, pero ese dinero que se vació a la calle tiene consecuencias, ¿ok? Él está percibiendo señoriaje, ¿ok? Porque está utilizando ese dinero para comprar bienes y servicios. Pero ese dinero a la larga, ¿qué genera? Inflación, ¿ok? Percibe el impuesto a inflación. El Estado sí puede percibir impuesto a inflación, pero generalmente lo que percibe es señoriaje. ¿Ok? El impuesto a inflación es para los agentes económicos, que te pechan los saldos reales y te destruyen los saldos reales y te destruyen el capital. ¿Ok? Entonces, en esencia, el Estado o sea, no está, ¿cómo te lo explico para que lo entiendas bien? Al Estado lo que le interesa es financiar su déficit. ¿Ok? Utilizar los recursos que están en Banco Central y financia su déficit con expansión monetaria. Entonces, en la medida en que hay más dinero en la calle, que ese dinero no tiene respaldo, en esa medida, esa cantidad de dinero se va a traducir en inflación persistentemente al alza y posteriormente en hiperinflación. ¿Ok? ¿Te quedó claro? Chévere, profe, gracias.
Ok, no a ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, fíjense, son 20 muchachos los que están allí inscritos y habemos cuántos, habemos 7, creo que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que se conectaron. ¿Ok? Si no hay más preguntas, no hay más dudas, ustedes me dicen. Profesor, Dime. tengo una última. Ajá, Tiene que ver con el monto máximo de señoriaje que un gobierno puede captar. ajá. Sabemos que, como vimos en las gráficas, el monto de señoriaje depende de la sensibilidad de la demanda de dinero y Ujú, el que refleja cómo varían los saldos reales de dinero. ujú. Ahora, el monto máximo que un gobierno puede aspirar, eh, ¿eso permanece invariable o ese monto máximo se puede reducir con el cambio de las expectativas? Mira, ahí él va a percibir un monto que en este caso sería fijo, pues, o sea, no sé, ponle tú que ese punto máximo sea, o sea, vamos a dar un porcentaje, 20% del PIB, por ejemplo, por decir un monto, pues, que fue el señoreaje máximo que pudo recaudar. Pero a partir de allí, ese porcentaje va a disminuir porque ya no tiene saldos reales, ¿ok? Fíjense, en ese libro que les estoy hablando, hay un trabajo de Daniel Cadena, donde él estima el señoriaje y él llega a una conclusión muy bien importante. Él dice que el señoriaje máximo alcanzado, si mi memoria no me falla, fue con una inflación del 27% aproximadamente en el 2017, entre mayo y junio. De todas maneras, ustedes lo revisan y verifican si lo que estoy diciendo es correcto. Él está allí. Okay, él establece algunos elementos allí importantes para determinar ese valor, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a depender, Toro, de cada país, o sea, de cuánta cantidad de dinero esté vaciando el dinero del gobierno a la economía, de cómo sean las expectativas de los agentes económicos en esos países, porque podemos tener hiperinflaciones que son mucho más bajas que la venezolana, ¿ok? Pero tienes hiperinflación. Y en ese contexto, quizás el señoriaje máximo es muy diferente al que puede estar obteniendo Venezuela o el que pudo haber obtenido Perú o Bolivia en esas épocas de hiperinflación, pues, o el que ha obtenido, que tuvo Zimbabue cuando tuvo la hiperinflación. O sea que yo creo que eso queda, Toro, a cómo es la dinámica macroeconómica que haya en ese país, pues. Porque, por ejemplo, esos otros países que han tenido hiperinflación, por ejemplo, en América Latina, tenían producción, ¿ok? O sea, no tenían un aparato productivo destruido como lo tiene Venezuela, ¿ok? Entonces, hay atenuantes que de alguna manera pudieran explicar cuándo llegas a ese máximo, cómo llegas a ese máximo y cuál es la cantidad de ingreso percibido en ese máximo. ¿Okay? O sea, yo creo que ahí habría que revisar con más cuidado otro poco de cosas. O sea, al principio podemos decir que simplemente el gobierno percibe señoriaje cuando la elasticidad es unitaria, pues. ¿Ok? Que es lo más fácil de digerir en este contexto, pues. ¿Ok? No sé si te quedó claro, pues. Sí, sí, de verdad, muchas gracias. No, a ustedes por estar allí eh, en esta aventura conmigo. Profe, Dígame. disculpe, una cuestión ahorita que habló de elasticidad. ¿Usted podría ampliar un poquito más cuando en el material que nos preparó nos habla de la sensibilidad de los saldos reales con respecto a la tasa de interés y con Uh -huh, respecto a la inflación?
Entonces hay una parte donde es inelástica, elástica y unitaria. ¿Usted podría explicar un poco más la razón de eso como tal? Que eso no me queda como muy Ay, claro. ya. Eso es Disculpe, bastante... pero yo también tengo una duda con respecto a eso, para ver si Ok, la puede complementar y haga una respuesta más concreta. ok. O sea, cuando usted explica que es muy inelástica, lo que yo entiendo es que si aumentan, por ejemplo, las tasas de interés y la inflación, los saldos reales disminuyen también, pero serían menos. O sea, no es tan grande la caída que tiene. Y en el lado de la elástica sí sería mayor, o sea, la caída es mucho más fuerte que el aumento de las tasas de interés o de la inflación. No sé si estoy en sintonía, pero... Ajá, fíjense. Ese concepto de elasticidad ustedes lo deben haber visto en microeconomía, ¿ok? O sea, deben haberlo manejado allí. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense. Cuando el Estado percibe señoriaje, esa curva del lado izquierdo que es ascendente, ¿verdad? ¿Qué tenemos allí? Primero, hay inflación baja, expectativas de inflación baja, ¿ok? Vuelvo con lo que, o sea, vuelvo al punto que dije que hay elementos que necesitábamos para esta parte que yo obviamente tuve que obviarlo, no los pude trabajar, no la pude incluir allí, por lo tanto hay deficiencias que no fueron cubiertas. O sea, traté de que la cosa fluyera, pero bueno, hay dudas, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de elasticidad estamos hablando de la sensibilidad, ¿verdad? Tanto de los saldos reales a la tasa de interés nominal como a la inflación. Y ya vimos que entre la inflación y la tasa de interés hay un vínculo directo, ¿verdad? Que las dos aumentan. ¿Qué pasa en el primer tramo? ¿Por qué decimos que es inelástica la relación? Porque si la tasa de interés aumenta en un punto, los saldos reales disminuyen menos que proporcionalmente al aumento de la tasa de inflación y a la tasa de interés, ¿verdad? Eso implica entonces que a medida que la inflación va aumentando, como es una inflación que va aumentando lentamente, ¿ok? Los saldos reales van disminuyendo, pero menos que proporcionalmente. Y acuérdense que lo que hace que se genere ingreso por señoriaje es los saldos reales. Si no hay saldos reales, ya no hay señoriaje, ya no hay impuesto inflación. Okay, eso es importante que lo entiendan. Si no hay saldos reales, ya no hay señoriaje ni hay impuesto inflación. ¿Qué va a pasar? O sea, esa curva, ese señoriaje va aumentando a medida que va aumentando el impuesto inflación, pero vean la curva, vean la forma de la curva. Para los que son expertos en matemáticas, ahí hay claramente un comportamiento matemático con respecto a la pendiente de esa curva. ¿Okay? Si ustedes lo notan allí, o sea, como ella va, si se quiere, va disminuyendo allí en esos tramos. En la medida que la inflación va aumentando y las expectativas de inflación van aumentando y que nos acercamos a ese punto máximo, esos saldos reales comienzan a descender más rápidamente. ¿Okay? Pero el punto fundamental donde el ingreso, donde el Estado percibe señoriaje es cuando esa relación es inversa, es decir, es inelástica. Y en ese tramo que ustedes ven allí, en ese tramo en ese tramo izquierdo, ahí esa relación es inelástica. Si pasamos del punto hacia abajo, ¿qué tenemos? Aumentaron las expectativas, tenemos expectativas de inflación, esas aumentaron, el vaciado de dinero a la economía aumentó, porque acuérdense que tenemos una tasa máxima de crecimiento del dinero, pero el gobierno traspasa eso y sigue vaciando dinero a la calle. ¿Okay? Si ustedes se fijan y revisan las cifras de la liquidez en Venezuela, ustedes ven cómo esa liquidez ha crecido, pero una barbaridad. ¿Ok? Si eso lo trasladamos a esa gráfica, ahí nosotros estamos viendo que a partir de ese punto de esa tasa de crecimiento máxima, ese aumento de la cantidad de dinero en la economía se acelera, lo que acelera también la inflación, lo que acelera también las expectativas de inflación y lo que nos lleva entonces a que estamos en un proceso hiperinflacionario. ¿Qué pasa con la elasticidad? Bueno, si ya no hay saldos reales,
porque ya no los hay, entonces la relación es elástica, es decir, si la tasa de inflación aumenta 1% o la tasa de interés aumenta 1%, los saldos reales disminuyen más que proporcionalmente a ese aumento. O sea, no sé, si sacamos cifras, si esa tasa de interés aumenta 1%, los saldos reales a lo mejor disminuyen en 1.5%, por ejemplo, o en 2%. ¿Ok? Entonces, utilizar las elasticidades nos permite ver con más detalle cuál es el tramo donde el Estado percibe señoreaje y cuál es el tramo donde ya esa economía se convierte en hiperinflacionaria. ¿Ok? No sé si lo captaron, si lo vieron con más precisión lo de las elasticidades. Sí, profe, perfecto. Gracias. Ahora sí. Ahora sí lo entendieron, ¿no? Ok, perfecto. Sí, lo comprendí a la perfección. Gracias. Ok, excelente, excelente. Bueno, entonces ustedes me dicen, pues si ya no hay más consultas, nos retiramos en orden. Porque yo a las 10:15 también tengo que entrar a otra conferencia. De todas maneras, como les dije, yo les voy a abrir ahorita, cuando termine aquí, el módulo 3 de una vez, ¿ok? Para que lo vayan viendo. Y hay algunos elementos que les van a permitir comprender quizás un poco más este tema. O sea, repito, este módulo 2 es básicamente teórico, pero el módulo 3 es de aplicación a Venezuela. Entonces, quizás complementando uno con el otro pudieran entender algunas cosas que pudiesen haber quedado ahí todavía algo confusas. ¿Ok? Nos quedaría una semana de clases, que sería la otra que viene. La otra de arriba, bueno, entregar nota. Voy a mandarles en esa última semana una encuesta evaluativa, ¿ok? Sin nombre, sin correos, para que ustedes expresen su opinión sobre el aula virtual, algunas cosas allí a precisar. ¿Ok? Si ahí pueden decir lo que quieran, porque yo no voy a saber quién lo escribió. ¿Ok? Entonces, quedamos así. Cualquier otra duda, como les dije, me pueden escribir al privado, pueden mandarlo por, por el grupo de WhatsApp, me pueden escribir al correo si quieren, le pueden escribir a María Ángela también si quieren, ¿ok? Si quieren, la semana que viene volvemos a hacer otro encuentro, ¿ok? Para entonces ya precisar algunas cosas allí. Fíjense, les comento, o sea, yo no había querido hacer este tipo de actividad sincrónica porque, o sea, puedo entender que hay problemas de conexión. Y fíjense cuántos se conectaron, ¿ok? Nos conectamos 8 nada más, son 20. Son 20 estudiantes que están aquí en este curso, ¿ok? Entonces, a veces es complicado. Pero bueno, si ustedes quieren, entonces, bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Si quieren, nos vemos 2 días, no sé, ustedes me dicen, pues yo no tengo ningún problema en eso. Lo único que tengo que buscar espacio para que conversemos, pues, ¿ok? Los escucho. Ok, entonces la semana que viene cuadramos y nos encontramos otra vez la semana que viene, ¿ok? Entonces me desconecto. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien, pues.